Nuestra base bíblica está tomada del Evangelio de Lucas 18, 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es. El tema, una de las cosas que en lo personal me confrontaba es que yo me preguntaba a mí mismo y decía: hay 2 tipos de oración. Y el texto bíblico muestra a 2 personajes bien importantes para el periodo que ocupó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Bíblicamente, vamos a ir analizando cada uno de los aspectos de estos 2 personajes, porque el tema empieza donde decía que había esa discusión de que se creían justos. Y desgraciadamente, en la actualidad, ¿cuántas veces yo, y me pongo como primera persona, yo me he sentido como una persona justa, nada más porque me congrego, nada más porque tengo una casa espiritual? ¿Cuántas veces yo en mi interior tal vez desprecio a los que están allá afuera, a los que no se congregan, a los que dicen: yo no voy? En una ocasión me comentaban a mí y me decían: es que yo no voy al lugar donde tú vas porque yo soy un pecador. Y esta palabra a mí me llegó, porque muchas veces nosotros, digo por mi persona, podemos actuar de forma como el fariseo. Un poquito entrando en contexto, cómo eran los fariseos en el periodo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pertenecían a una secta estrictamente religiosa, la cual se apegaba totalmente a la ley de Moisés. Ellos no se movían
si no llevaban a cabo la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés. Se creían perfectos. En ese mismo periodo existía otro grupo que eran los publicanos. ¿Quiénes eran estos? Era otro grupo de los tantos que rodearon a Jesucristo. ¿Qué hacían ellos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos para el imperio de Roma, para el imperio romano. Por el simple hecho de que estas personas llevaban a cabo tal trabajo, por así decirlo, eran menospreciados. Es decir, muchas veces no los tomaban en cuenta. Vemos que Jesucristo, al contrario, Él acogió a ambos grupos, convivió con los fariseos y también convivió con los publicanos e incluso comía con ellos. En este texto de la Sagrada Escritura que tomé como base bíblica, se pueden ver dos actitudes a la hora de hacer la oración. En primer lugar, se veía al publicano a lo lejos. Vamos a fijarnos bien en las actitudes de los cuerpos de ellos o sus formas. Y a Dios le agrada también la forma de cómo yo estoy orando. Dice la palabra que el publicano a lo lejos no se atrevía ni a levantar la cabeza. ¿Qué significa cabeza baja? Símbolo de humildad, símbolo de sencillez, símbolo de sumisión, símbolo de aquí estoy, Señor, arrepentido. Mas vemos, por otra parte, la actitud del fariseo que estaba orando de pie. Estaba orando de pie. Vamos a analizar bíblicamente, como ya se los hice saber, cada actitud de la oración, tanto la que hizo el fariseo como la que hizo el publicano. Vamos a analizar enseguida, pasemos al texto siguiente para analizar la actitud de cómo el fariseo oraba y ver cuál era la respuesta
que daba el mismo Jesucristo sobre estas personas que oraban a. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Ciertamente os digo que ya tienen su recompensa. Habla papá. Amén. En este texto, muchas veces poco se puede utilizar este texto precisamente por lo fuerte de su contenido. Pero como digo, esta palabra es para mí. Yo cuando el Señor me puso este tema fue precisamente para mí. ¿Y por qué se los digo? Porque tal vez yo pudiera ser un fariseo. ¿Por qué? Porque hasta la fecha de hoy esa es una de las actitudes por las que mi vida personal está luchando por dejar. Porque muchas veces yo me porto como un fariseo porque todo lo quiero arreglar religiosamente. Por eso yo les decía, este texto, este tema tal vez no va a ser para ustedes. Este tema es exclusivamente para confrontarme a mí, a mi persona. ¿Por qué? Por eso el Señor me muestra cómo es el querer usar el orar de pie. ¿Cuántas veces queremos a lo mejor ocupar los primeros lugares, orar de pie? Pero dice en su palabra, estas personas ya recibieron su recompensa. Y yo digo una cosa personal para mí, aquí yo no quiero recompensa, yo quiero mi recompensa allá en los cielos. No sé tú, pero yo quiero mi recompensa allá en los cielos. Amén. El orar de pie. Muchas veces este fariseo, aparte de que oraba, criticaba. Yo no soy como tal, como X o como persona Y. Y es que a la hora de orar, lo más importante es esa comunicación que se debe realizar entre creador y criatura. Y el Señor nos muestra a través de este texto, yo le llamo un texto confrontativo, porque este texto, la forma de orar de él, siempre oraba, pero quería anteponer la ley de Moisés. Pero vemos que Jesús, a cada una de las actitudes de él, siempre tenía palabras para responder según se halló. Vamos a analizar el siguiente texto. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una de las cosas que también ponían carga en mí era precisamente sobre cuando yo me dispongo a ayunar. El ayunar es una forma secreta, es una forma nada más íntima entre papá, Dios y yo. Es algo que solamente yo, dentro de esa recámara, y Él lo saben. Y el Señor, tanto en este texto como en el anterior, utiliza esa palabra que a muchos nos puede dar miedo, la palabra hipócrita. A mí en lo personal me da miedo, y aparte de que me da miedo, yo le temo a esta palabra en mí. ¿En qué aspecto? Porque si hubiera una persona que en la calle me dijera, ¿sabes qué? Eres un hipócrita. Y nosotros sabemos el significado que tiene esta palabra, que hipócrita significa aparentar lo que no es. Si yo tengo una cara de bondad aquí dentro de la iglesia, pero allá afuera ven mi mal testimonio, ven mi actitud, y muchas veces aquellos que ven mi actitud allá, y que tal vez aquí el domingo venga a levantar las manos y a decir gloria al Señor, yo sería como cuando, ¿cómo se los explico? Como cuando nosotros, o al menos yo, me pongo una máscara y me quito otra. Y el Señor, a mí en lo personal, me confrontó esa noche, cuando en una ocasión le comenté al pastor, ya tengo el tema y fue para mí. El Señor me confrontó y Él me decía, si tú vas a ser uno de los que van a estar allí, yo no quiero que tú vayas a tener dos caras. Vas a utilizar la misma afuera y adentro. Amén. Amable afuera, amable adentro. Amén. Lo que tú eres lo vas a reflejar. Y por eso el Señor ponía ese texto de cómo esta palabra me va a ayudar. Es como un espejo esta palabra para mí. Yo la tomo como un espejo, la palabra hipócrita, porque yo la hago personal, y es como cuando yo me pongo frente al espejo y el espejo mismo me va a decir si eres un hipócrita, o me va a decir ay, más o menos la llevas. Esta palabra, más que temer, hasta escribirla en mi habitación con letras grandes, donde me refleje, ahí está lo que yo no quiero de ti. Que cuando yo despierte vea en mi pared la palabra que yo le tenía tanto miedo, hipócrita. Y una vez, yo sé que el Señor, a través del tiempo, si yo soy hipócrita, poco a poco me va a ir encauzando hasta que yo mismo, al enfrentarme,
mi rostro contra esa palabra y entonces yo mismo puedo decir, ahora esa palabra al menos ya se desechó. Esa palabra yo ya la hice a un lado. Vamos a continuar con el siguiente texto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aleluya. Fíjense bien, cuando yo estudiaba este texto, yo decía, ¿y qué importante es este texto en la actualidad? Hasta para las mismas iglesias cristianas que desgraciadamente critican sobre el tema del diezmo. Ahí hay una evidencia clarísima de que el diezmo es actual. El diezmo es permanente, pero, ahí está donde es el pero. Si se fijan, Jesucristo añadió 3 palabras bien importantes que son añadidas al diezmo. No solamente diezmar estas personas, porque yo de nada me sirve si yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo, pero me olvido de estas 3 palabras. Ayúdenme a predicar. ¿Cuál es la primera? La justicia. Fíjense bien, el tema se llama somos justificados. Si yo quiero ser justificado, tengo primeramente que ofrendar, que diezmar, pero también llevar a cabo en mi vida, en mis hermanos, en mi familia, en los demás, lo que es la justicia. Amén. Esta palabra es una palabra que nos va a abrir las puertas, nos va a abrir las puertas de los cielos. ¿Por qué? Porque dice que bienaventurados los justos, el justo vivirá por su